Continuamos en nuestro cubrimiento la segunda jornada de Andicom. En este momento nos encontramos con Agustín Huerta, quien trabaja en una empresa muy reconocida, no solamente en Colombia, sino en la región, ¿no? Correcto. Se trata de Globant. Y hay un tema del cual ustedes han trabajado y por supuesto han abordado en Andicom, y es sobre inteligencia artificial, particularmente cómo lograr que impacten en el negocio. Nuestro medio está justamente dirigido a CEOs, CPOs, a todo el conjunto de C-Level. Claro. Agustín, ¿cómo empezar a hacer esa transición de impacto en el negocio? Bueno, mira, justo ustedes mencionan que son un medio enfocado en el C-Level. Nosotros en el 2018 sacamos un libro que se llamaba Embracing the Power of AI, y es justamente una guía para C-Levels, para entender el impacto que iba a tener el AI, que nosotros ya preveíamos en ese momento que iba a tener, y que bueno, en los últimos meses la aparición de ChatGPT como una aplicación que democratizó tanto el entendimiento de inteligencia artificial ha abierto las puertas, la caja de Pandora. Claro, es como que ahora todos entendemos qué es inteligencia artificial, qué nos puede traer a la mesa. Antes era un poco más complejo, hablábamos motores de recomendación, ¿no? Es como, no estoy hablando con la inteligencia artificial, y a mí me vinieron enseñando durante un montón de años en la ciencia ficción que yo a la inteligencia artificial le podía hablar y me iba a contestar, y esas experiencias no estaban ahí. Entonces esta nueva ola de AI viene como con una especie de refuerzo sobre el impacto que efectivamente puede tener en las organizaciones, en la gente, tanto positivo como obviamente con algunos temores y miedos a los impactos negativos, y nosotros tenemos sobre eso armado desde 2018 también un manifiesto de inteligencia artificial que nos permite acompañar a las organizaciones en lograr que la inteligencia artificial efectivamente impacte en el negocio, generando eficiencias, mejoras de costo, aumentando a la organización en sí misma, pero siempre con el resguardo de estar siendo adecuados en términos éticos. Muchas de las discusiones que hoy está habiendo a nivel global de regulación, nosotros ya las cubrimos de alguna forma con nuestro manifiesto de inteligencia artificial, pero lo llamamos manifiesto y no lo llamamos una guía ética. Eso te iba a preguntar, ¿por qué manifiesto? Porque no hablamos solamente de ética. Cuando yo decidí que teníamos que armar el manifiesto, dije, yo quiero que sea un manifiesto, y me inspiré en algo que es muy conocido en el ámbito de TIC, que es el manifiesto ágil, que es una serie de principios sobre cómo llevar adelante proyectos ágiles. Yo dije, quiero algo parecido. Vamos a cubrir los temas éticos primero porque son los más críticos, pero seguramente con el correr de los años nos vamos a dar cuenta de otros impactos y otras áreas que tenemos que incorporar. Y por ejemplo, nosotros hace 2 años incorporamos dentro del manifiesto aspectos vinculados a sustentabilidad y cómo hacer uso de inteligencia artificial sin impactar negativamente al ambiente, por ejemplo, o reduciendo lo máximo posible ese impacto. Hay una duda que está, digamos, en el fervor de las redes, y es utilizar inteligencia artificial por utilizarla. Pero en este congreso, muchos expertos han sugerido que siempre hay que tener metas claras, precisas, concretas. Agustín, usted como experto en este tema, ¿qué tan importante es tener una meta clara y utilizar la inteligencia artificial para esa meta y obtener resultados claros? Tal cual. Mira, es sumamente importante. De hecho, tenemos que entender que el vínculo de la humanidad con la tecnología es natural. El ser humano es un ser tecnológico. El ser humano desarrolla tecnología como una prolongación de su cuerpo para poder permitirle interactuar con... En algunas definiciones hablan de naturaleza, pero hablemos más del entorno, del ambiente. Puede ser la naturaleza, pero puede ser nuestra organización como entorno en el que nos desarrollamos, buscando resolver y cubrir una necesidad. Entonces tenemos que tener muy presente cuál es la necesidad y ver que efectivamente estemos acercándonos y cubriendo esa necesidad. En mi conferencia hace un rato, por ejemplo, contaba algunos desastres tecnológicos, porque pensar que una licuadora operada desde un celular es una buena opción cuando realmente no está resolviendo ninguna necesidad. A nivel de interacción tenés los mismos desafíos que con una licuadora común, tenés que estar cerca de la licuadora, etc. Entonces la verdad es tecnología por el simple hecho de que la puedo desarrollar. Sí, podemos estar todo el día desarrollando tecnología por el simple hecho de poder, pero nos tenemos que preguntar para qué, a quién estamos
ayudando, a quién estamos asistiendo, de qué forma, y poder medir ese impacto. El 70% de los proyectos de transformación digital fallan muchas veces porque no hay soporte del C-Level, pero también porque no sabemos medir el impacto. Entonces nos embarcamos en grandes planes de los que no podemos medir si estamos logrando los objetivos buscados. Y en tecnología es algo muy difícil de tangibilizar a veces. Y los KPIs que pongamos alrededor de cualquier implementación tecnológica nos permiten entender mucho mejor, bueno, cuál va a ser el retorno de inversión. Este dinero que estoy invirtiendo aquí, ¿me está trayendo los resultados que van a hacer que se repague o no? Tengo que hacer esta inversión tecnológica porque, bueno, me va a dar un edge para los próximos 5 años y aunque hoy no esté en este momento obteniendo los resultados, me los va a traer en el largo plazo, perfecto, pero hay que medir a lo largo de todos esos años que efectivamente se esté dando, ¿no? Y si no, poder definir, bueno, qué nuevos rumbos abarcar, tomar y demás. Hay una duda que tengo y es con el tema de la computación cuántica, que ahorita está también, digamos que en el ojo del huracán, tal cual. Porque hay, como usted lo menciona, hay una etapa del ser humano que estamos dejando atrás, que ha cambiado. Tal vez cuando se descubrió la rueda pasó algo similar, la imprenta. Totalmente. Los primeros registros de sistematización, la primera partida de ajedrez de IBM en los 90. Correcto. Estamos marcando hitos y ahorita constantemente, tal vez más que en otras épocas. Pero el tema de computación cuántica, siento yo, me puedo equivocar, que puede generar un gran salto. ¿A qué nos podríamos enfrentar? Es real, podría generar un gran salto. Hoy lo que estamos tratando de entender, y nosotros como Globant, yo particularmente como responsable de innovación digital, estamos armando el equipo de lo que llamamos Quantum Readiness, que es para no solo estar listos nosotros, sino cómo nuestros clientes tienen que estar preparados para cuando la computación cuántica esté disponibilizada, ¿no? Y en este trabajo que hacemos día a día de Quantum Readiness, hoy lo que estamos tratando de comprender es si efectivamente todas aquellas aplicaciones teóricas que podemos imaginar condicen con la realidad. ¿No? Esto que charlamos hace un rato, tecnología, no por el simple hecho de la tecnología, sino porque genera un impacto que podemos medir. Entonces, por ejemplo, hace poco conversaba con una compañía que está desarrollando algoritmos cuánticos de distinto tipo y veíamos cómo, bueno, dentro del terreno de la inteligencia artificial hay un potencial para ser mejorado. Dentro de los procesos para descubrimiento de drogas en farma, por ejemplo, también hay una aplicación, hay ciertos paralelismos que se pueden hacer, por ejemplo, con redes de grafos y demás, con las estructuras moleculares muy interesantes, en los cuales la computación cuántica nos puede ayudar a resolver. Obviamente, hoy estamos en un momento en el que es como que lo único que nos interesa, como en algún momento también nos pasó con los procesadores de silicio, ¿no? Que es, bueno, ¿cuántos bits o qubits podemos procesar? ¿Quién tiene la supremacía en ese sentido? En algún momento fueron los 8, los 16, los 32, los 64, etc. Hoy está pasando lo mismo en términos cuánticos. Lo importante es empezar a comprender, bueno, quiénes están teniendo un edge en no solo los modelos teóricos, sino los efectivos, en los que realmente pueden medir el estado de esos qubits, efectivamente poder utilizarlos. Y entendamos también que la computación cuántica, yo al menos no la vislumbro como una computación que vamos a tener en el bolsillo. Nuestros celulares no creo que vayan a ser celulares cuánticos, a menos que descubramos un superconductor a temperatura natural, que hace poco parecía que había uno y al final no lo fue. No va a ser ese tipo de tecnología. Pero los grandes data centers se van a poder a eso quería llegar, mejorar muchísimo con eso. Porque ahorita, digamos, hay compañías que están acá en Andicom que tienen una apuesta muy grande a data centers porque estos permiten tratar datos 24 horas, 7 días de la semana sin parar. Totalmente. Brindar resultados concretos, incluso reduciendo el uso de la energía. Es que es la forma más eficiente. Una de las cosas que nosotros hablamos en el manifiesto de IA es, por ejemplo, cuando vamos a usar un modelo de inteligencia artificial, si existe un modelo fundacional que está disponibilizado en una infraestructura escalable, como una infraestructura cloud, por ejemplo, es la mejor opción en términos de sustentabilidad. Imagínate si cada uno de nosotros, aún usando infraestructura cloud, aisláramos pedacitos de toda esa infraestructura para correr nuestros propios modelos permanentemente. Al final el consumo energético que vamos a hacer es gigante. En cambio, los otros pueden aprovechar los tiempos ociosos de personas que no lo estén utilizando. Mejoramos muchísimo el uso de la energía,
el calor que emanamos con el uso de esos data centers. La computación cuántica hoy tiene desafíos por ese lado, tiene que operar a temperaturas muy bajas, tiene consumos de energía que obviamente están siendo trabajados y mejorados, pero bueno, la potencialidad que tiene es de acelerarnos. Y en algunos campos tal vez más que en otros. ¿No? Yo no sé si la computación cuántica nos va a resolver todo. Hay un montón de cosas en las que el silicio, la verdad, que resuelve sumamente bien y no necesitamos nada más complejo que eso. Pero imagínate poder utilizar grandes centros de cómputos con capacidades cuánticas para acelerar el desarrollo de la medicina y encontrar esa molécula que aún no encontramos para tratar enfermedades como el VIH, como el cáncer, que hoy nos cuestan tiempo de procesamiento, que nos cuestan tiempo de idear con qué forma, con el procesamiento actual, lograr un resultado eficiente, que a veces horas y horas de cálculo tienen que ser, son desperdiciadas básicamente porque no se consiguió el resultado esperado. Y acá poder iterar mucho más veloz y poder navegar esas aguas mucho más veloz, creo que en términos de lo que podría implicar para la humanidad como beneficio es muy, muy alto. Para finalizar, quisiera tratar el tema del relevo generacional, porque si bien es un tema que muchas personas no son tal vez conscientes de la importancia de la tecnología y de cómo está cambiando. Ayer hablábamos con el ministro en este espacio y nos conversó la importancia de la formación en primera infancia. Yo tengo una pregunta en ese sentido, Agustín, y es ¿cómo usted vislumbra el cambio generacional que se está llevando a cabo? Porque parece que eso puede ser una impresión, pero parece que las generaciones de los años 50, 60 tal vez se están desligando mucho más de la tecnología que las generaciones modernas, por obviamente una necesidad obvia, el Internet de las cosas, los contextos, los momentos, pero ese relevo generacional que también genera desarrollo, genera, digamos, todo un andamiaje que se debe cubrir desde el Estado, desde los particulares, desde los públicos. ¿Cómo hacer frente a esa situación? Mira, yo creo que si alguien se aleja de la tecnología es porque estamos haciendo algo mal. Como decía antes, la tecnología y el ser humano están intrínsecamente relacionados, ¿no? Y es una extensión nuestra y es una forma de resolver necesidades. Si no estamos pudiendo conseguir que esa gente esté conectada con la tecnología es porque no estamos pudiendo comprender cómo conectar con ellos. Hace un rato, con el anuncio de la participación de Japón en el Anticom 2024, fue muy interesante, proyectaron un video sobre cómo ellos imaginaban el futuro de la tecnología. Y algo sumamente interesante que hubo en ese video, que contaba la historia básicamente de un nieto que iba a visitar a sus abuelos en su aniversario, es cómo los adultos mayores estaban incorporados. Y eso creo que es algo propio de una cultura como la oriental que respeta mucho a los mayores. A lo mejor son cosas que tenemos que empezar a preguntarnos nosotros un poquito más. Y cómo esa experiencia se volvía transparente. En el video, el nieto les ofrecía a ellos unos anteojos que les permitían ver realidad mixta, ¿no? Estaban proyectando ahí a familiares, gente que no estaba con ellos en ese momento, para hacerles una celebración. Y era completamente transparente para ellos. Él simplemente le entregaba unos anteojos que les permitía estar inmerso en eso. ¿Qué habían tenido que hacer ellos para poder estar más cerca de la tecnología? Cambiarse su par de anteojos. Entonces, tenemos que entender que no todas las personas, incluso porque con la edad todos vamos a tener problemas de movilidad y demás, tal vez no todos los tipos de interacciones que tenemos hoy son adecuados. Ellos estar haciendo scrolling en una pantalla, todos vamos a tener dolores aquí, sí. Seguramente nuestros túneles carpianos van a sufrir de esto en el futuro y nos van a pasar factura cuando seamos ancianos. Tenemos que entender que a lo mejor hay que acercárselos de otra manera distinta. Sí, hay algo que me parece muy importante, que justamente tiene que ver con esto de acercarnos a la tecnología. También tenemos que entender que hay que acercar la tecnología en etapas tempranas. No hablo de poner un niño de 1 o 2 años frente a una pantalla nada más, porque eso la verdad que es dañino. Pero sí poder explicarles, mientras están recibiendo sus niveles iniciales de educación en los colegios, que la inteligencia artificial existe, cómo van a colaborar con ella.
Ya no nos ha excluirla. Ya nos ha pasado con la ofimática en el pasado, que yo, por ejemplo, en el colegio empecé a ver la suite de Office y demás, y promediando la escuela primaria. Y la realidad es que mínimamente es una herramienta de todos los días hoy. Pero yo no veo que hayamos evolucionado mucho de eso. De ¿En hecho, cuántos hay un colegios reto. enseñamos programación, por ejemplo? Hay un reto muy importante en ese sentido y lo hablamos con Sintel antes de empezar Andicom, y es que de las empresas grandes en Colombia, aproximadamente el 63% utiliza Excel. Claro, muchas personas dirán, está bien, pero realmente hay una dinámica diferente en el uso de los datos que se puede suplir de otra forma y de una forma más eficiente. Totalmente. Pero a lo mejor si Excel es la herramienta, también se puede acercar a ese espacio. Era una de las cosas que cubría en mi charla. Nosotros hemos tenido casos donde, bueno, los usuarios están en Excel. ¿Por qué los vamos a apartar de un lugar en el que están? Si puedo suplir su necesidad, cumplir esa conexión con la tecnología en ese espacio, disponibilizarlo. Si allí están, ahí me tengo que acercar. En la medida que sea posible, no tengo que forzarlo, pero si es posible, ¿por qué no hacerlo? Tal vez unirla a otras plataformas que converjan con Excel. Exactamente. Power BI, por ejemplo. Sí, Por decir nosotros una. conectamos mediante servicios un modelo de inteligencia artificial con un Excel que ponía los datos ahí a disposición para que la persona los utilizara. Con eso redujimos la fricción, redujimos procesos de manejo de cambios. Gente que podía estar con resistencia o no, voy a estar interactuando con una inteligencia artificial, ¿qué va a pasar conmigo ahora? No cambió su día a día, seguían abriendo el mismo archivo Excel. Agustín, muchísimas gracias por estar en este espacio muy ameno. No, por favor. Y me gusta mucho cerrar con una reflexión que leí hace un tiempo de Simón de Beauvoir, ¿Sí? que tiene un libro que se llama La vejez, Sí, que justamente reflexiona sobre no excluir a Exactamente. todo lo que vamos a hacer algún día, ¿no? Abuelos, Totalmente. vamos a envejecer, entonces me parece que la tecnología no nos excluye, sino nos incluye a todos. Nos tienen que incluir. Exactamente. Muchas gracias por Ha este sido un espacio. placer. Muchas gracias. Gracias.